Y nosotros pues recibimos, como cada miércoles, algunos miércoles en ausencia y mandando a algunos representantes, ¿verdad?, a nuestra querida doctora Milagro Sierra en este segmento de salud mental. Doctora, saludo, qué bueno que estás con nosotros en esta parte del set. Víctor, buen día Nelly, buen día a los amigos televidentes. Mira, es un trabajo en equipo y de hecho hay que preparar la generación de relevo. Definitivamente nosotros somos parte de la inmortalidad y por lo tal no vengo todos los miércoles, pero sí he mandado representantes dignos que estarán viniendo. Y vaya que relevo. Ay, vaya sí, que muy relevo. bien, muy bien. Sí, sí. A la gente le ha gustado mucho. Ah, qué bueno, eso es un trabajo en equipo, Todo definitivamente. ha estado pasando. Perfecto. Eso es parte del fortalecimiento que ha venido experimentando Serenidad, ¿verdad? Que hay que reiterar que es el centro de rehabilitación mental más importante que tiene el país, y eso es una muestra. Y como dice la doctora, ese relevo de esos jóvenes psicólogos que están exponiendo sus conocimientos y su capacidad aquí en este importante centro que tenemos en San Francisco de Macorís. Así es. Doctora, hoy es Día Mundial del Autismo y ese es el tema del que vamos a hablar. Usted va a tocar en el día de hoy para todos los amigos de Contacto Diario, una condición especial que a cada momento pues vemos nosotros con tanta frecuencia nacer niños con esta condición, doctora. Háblanos un poquito sobre esta situación. Qué bueno que tú lo enfocas de esa manera, Víctor, y hoy hablamos de condición autista, CA, no TA como antes, que se decía trastorno autista. Se trata de ir modificando la forma de quitarle el peso a una condición que de una u otra manera es un trastorno del desarrollo normal, o sea, en nuestro crecimiento desde que somos concebidos hasta que cumplimos la mayoría de edad de 21 años, que es cuando el cerebro deja de diferenciar áreas y de crecer. Podemos tener alteraciones de diversas áreas y sobre todo autismo tiene que ver con una alteración específica en un momento del desarrollo que me va a dar una sintomatología específica, pero que simplemente es una variante, por lo cual nosotros queremos en el día de hoy llevar ese mensaje de que autismo, aunque es una condición que supone una necesidad de atención, no debemos seguirlo viendo como una anormalidad. ¿Da Salud Pública una respuesta a tantos casos? ¿Lleva un registro? ¿Hay una estadística? ¿Qué tipo de atención se brinda a esta gran población? Pues mira, Nelly, en el tema del autismo hay un subregistro. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede tener el acceso a hacer las pruebas o llegar a un neuropsicólogo que le diagnostique autismo y que lo pueda clasificar. Porque el tema con el autismo no es solamente saber que hay rasgos o que tienes una conducta alterada, sino que de una u otra manera, aparte de nosotros identificar el diagnóstico, que es más fácil comenzar diciendo que no es autismo. ¿Por qué? Porque tú vas descartando con pruebas más sencillas y cuando te van quedando esos rasgos más pesados, ya tú sabes que realmente no te encaja en otro trastorno, entonces tú tienes que hablar del espectro autista. Y eso conlleva una serie de pruebas que no está al alcance de la población lastimosamente, porque aunque Salud Pública ya está integrando a los neuropsicólogos, la neuropsicología como ciencia es muy nueva, tiene la posibilidad de que tenemos centros privados o psicólogos entrenados en autismo, pero el subregistro tiene que ver con la falta de especialistas que puedan especificar eso. Sin embargo, lo que sí tenemos nosotros en las áreas de salud mental es unidades de intervención en crisis donde hay consultas psicológicas que se puede comenzar por lo menos a la investigación de ir diciendo esto no es autismo, esto sí es autismo, esto te cae en el espectro, vamos a prepararte para unas pruebas porque las pruebas genéticas son muy caras, pero y no es solamente el sector salud, porque también a nivel educativo, en el sector de educación se necesita también una atención muy especializada. Así es, y no tenemos esos centros y como la educación es incluyente ahora y se habla de que los niños con una necesidad especial igual van a una escuela regular, entonces lo que sí tenemos que entrenar a los maestros para que sepan manejar esa diversidad y esas condiciones. Estamos hablando así tal cual lo enfocamos de una condición y la doctora lo va a ratificar, no estamos hablando de una enfermedad. Doctora, en el proceso de gestación del embarazo de la mujer se puede identificar que se ha embarazado y que un niño que va a venir
con autismo, con esa condición, y de ser así ya de saber que va a llegar con esa condición, ¿cuál debe ser entonces la condición, valga la redundancia, de la mamá al momento de recibir a ese niño a sabiendo que tiene esa condición? Creo que ahí entra un trabajo de ustedes muy fino en esa parte para condicionar y que yo sepa, que Nelly sepa que soy el padre, que es la madre, de la condición que trae el niño, para saber cómo sobrellevar esa condición que tiene el niño. Fíjate que aunque es un trastorno del desarrollo, no podemos identificarlo al nacimiento, y de hecho ni siquiera es un trastorno muy evidente en la primera infancia, llámese primer año, segundo año. ¿Por qué? Porque el niño de menos de un año... en el proceso de embarazo no se puede determinar ni se determina todavía condición. Cuando no comienzan las funciones y capacidades. Entonces, rectifico la pregunta, ¿verdad? O reorganizo la pregunta. Una vez la doctora o el médico que le está dando seguimiento a ese niño que acaba de nacer, cuando se percatan de que estamos frente a un niño que tiene esa condición, ¿cuál debe ser entonces la orientación que debe recibir la madre para decirle, mire, estamos frente a un niño que tiene esta condición, para que ella sepa entonces, a partir de ahí, cómo sobrellevar la formación de ese niño? Mira, tres áreas fundamentales del niño con trastornos autistas o con la condición de autismo es trastorno del lenguaje, o sea, comienza a hablar, que eso es algo que hemos rectificado tantas veces. El niño no es que no habla, no es que el niño no se comunica desde que nace, es un niño que comenzó a establecer un lenguaje normal para su edad, que articula frases, palabras sueltas y que puede identificar objetos y llamarlos por su nombre, y de momento, 2, 3 años, el niño para de comunicarse en el lenguaje verbal. Eso no es normal, eso no lo podemos normalizar. Hay pediatras que le dicen a los niños, el papá habló tarde, pues eso es un tema de familia. O simplemente, es que el niño está muy involucrado en la tecnología y como no tiene un hermanito, entonces no habla. No, el desarrollo no tiene una línea de retroceso. Todo lo que tú aprendiste en tu desarrollo, como caminar, como hablar, no lo debes perder. O sea, eso ya es una función establecida. Si el niño deja de hablar después de comenzar a hablar, eso es una alarma para tú comenzar a investigar con un psicólogo, con un psiquiatra, qué pasa en el cerebro de mi hijo. La otra condición es la socialización. El niño pequeño tiene una sonrisa social, o sea, el niño te ve y si le caíste bien, si conectaste, se ríe contigo, te mira, te sigue con la mirada, te busca. Este niño no hace ese tipo de conexión social y comienza desde muy pequeño a veces a rechazar el contacto físico, a no querer abrazos, a no sentir la necesidad de la cercanía, buscar los amiguitos, a estar incómodo y a tener ciertos rituales, que es la otra cosa que nosotros tenemos que llamar a padres, pediatras, tutores y profesores o docentes. ¿Por qué? Porque a este niño le gusta organizar todo de una manera, hace pilita de cosas, hace un ritual para cada cosa, no sigue las instrucciones que se le dan a los demás niños, y lo más importante es que este niño repite esos rituales constantemente, o sea, juega siempre con el mismo carrito, organiza los legos de la misma forma, y básicamente cuando tenemos esas conductas no podemos irnos de que el niño camina en puntilla, que el niño tiene, no, ya eso es una cuestión que inclusive niños que no tienen ninguna condición de desarrollo suelen. Yo he visto caminar, que le gusta pasearse mucho de un lugar a otro. Así es, hacen como de pared a pared. Sí, como si fuera un movimiento pendular, le llamamos nosotros, como un péndulo de un reloj antiguo. Exacto. Que se mueve de un lado a otro. O simplemente ellos tienen algunas costumbres que le dan satisfacción, como saltar, mover la cabeza de una manera X. A veces este tipo de conducta también llega a la autolesión, porque a veces le dan a la pared con la cabeza o se dan ellos mismos con la mano. O sea, ese tipo de conductas tenemos que investigar qué es, y aunque no le pongamos el nombre de entrada, tenemos que encasillarlo en un trastorno del desarrollo. ¿Y qué es lo que hay que hacer también? Seguir el desarrollo del niño, porque recuerda que el desarrollo termina a los 21 años. Entonces, si es un trastorno del desarrollo, podemos ver aumento o disminución en la medida que el niño crece. Pero ya en el proceso de adolescencia pueden llevar también algo como de adaptabilidad a todo lo que es su entorno. Si es una persona que recibe la intervención, si se desarrollan sus capacidades, porque ese es el tema. Nosotros cuando diagnosticamos un paciente y vemos su capacidad mental, entonces le decimos a los padres, las capacidades son hasta aquí, pero tiene estas habilidades. Afortunadamente,
Ustedes saben que Dios envía a las personas a este espacio con un don o con una capacidad, que a veces no vamos a la escuela, pero desarrollamos una capacidad. Entonces, los niños con un trastorno autista tienen un por ciento muy alto, la ventaja, el beneficio de la memoria fotográfica. Entonces, como te memorizan y te guardan información como si fuese una foto y te la replican, tú puedes utilizar eso para cálculos matemáticos, para personas que tienen, por ejemplo, capacidad de memorizar y transmitir información. Anoche veía un video de un niño con una condición de autismo, que es un experto en autismo, y él anda por el mundo hablando de su condición, porque él, todo lo que tú le dices, lo absorbe como una esponja, le das un estudio, lo lee y lo replica idéntico como lo leyó. Entonces, tú puedes utilizar esas capacidades y la adaptación social va a venir en la función de que tú disminuye sus diferencias y aumenta su sociabilización, porque la sociedad acepta el trato humano. Así es, lo acepta entonces por sus condiciones. Doctora, podemos decir o por qué que en los últimos tiempos estamos viendo más niños nacer con esta condición, o es que ahora realmente los avances nos permiten identificar que nacen con esa condición y antes no, o es que ahora realmente hay, algo está condicionando que nazcan esos niños con esa condición de autismo? Si tú me permites responderte con todas las anteriores, yo podría decirte que todas las anteriores. O sea, definitivamente el aumento del diagnóstico ha aumentado la visibilidad del niño con el trastorno autista. Yo tengo pacientes adultos ya, y yo tengo 20 años, 22 años de ejercicio profesional, y tengo pacientes de más de 20 años. Que lo he diagnosticado en los últimos años, porque ese joven simplemente se decía, es especial. Por eso se quitó esa palabra de especial y ni decir de discapacitado. ¿Por qué? Porque lo encasillaban en una canasta donde estaba todo el mundo que tenía una condición de desarrollo. Hoy en día, con el advenimiento de los avances y sobre todo las pruebas genéticas que nos han dado la posibilidad de hacer un mapa genético, un cariotipo, de explorar a los padres, porque ¿qué resulta, Víctor? Que muchas veces tenemos un niño con autismo y sabemos que hay una fuerte carga genética en esta condición. Cuando yo comienzo a hacer la exploración y voy haciendo las preguntas, algunos de los padres te dicen, pero yo hacía eso cuando niño, pero yo me comportaba así, pero yo también soy así. Entonces, queda diagnosticado automáticamente el adulto. ¿Por qué? Porque eso se pasó desapercibido. Entonces, sí ha aumentado la cantidad de niños que se diagnostican, los conocimientos de las personas al masificarse con las redes, con las plataformas, con la información a mano de las personas. También la gente hoy día busca un cuadro clínico en internet y te dicen en el consultorio, doctora, yo vine porque yo tengo depresión, yo vine porque yo tengo un niño con tal cosa y yo quiero que usted me lo medique. O sea, ya llegan así. La gente se pasa sus textos de inteligencia en la casa. Hasta dicen que quieren que le apliquen. No, y te dicen, yo tengo tanto de coeficiente, yo me lo hice. Entonces, cosas como esa ya han permitido que tú vayas más específicamente al diagnóstico, porque ya la gente viene con información general, pero nosotros también tenemos una red nacional de lo que son los servicios de salud mental, y se envían los diagnósticos a esa red que de una u otra manera también permiten cierta cercanía a los diagnósticos que se están haciendo en todos los centros del país. Finalmente, doctora, Día Mundial del Autismo, un mensaje de orientación a esas madres que también tienen esa condición especial porque tienen en su seno un niño que nace con esta condición. Número uno, aceptar la condición, no negar que mi hijo tiene una situación y sobre todo identificar cuáles son las fortalezas de mi hijo, aunque tenga una dificultad en algunas áreas. Lo otro es no culpabilizarte. Nosotros no necesitamos ni hacemos nada con alguien que se culpa por una situación, porque desde esa plataforma no se resuelve. El autismo no tiene que ver con frialdad emocional de los padres, no tiene que ver con alimentación, no tiene que ver con exposición a dispositivos. Entonces, no tiene que ver con vacunas, que esa es otra creencia que manejamos todos los días con los padres. Entonces, cuando tú le quitas esa carga de culpa o de responsabilidad a una situación, asumes entonces una responsabilidad
en la que tú te involucras de manera sana. Entonces, lo que tenemos que hacer con los padres y la orientación que queremos llevarles es, cuando tienen un hijo con cualquier condición especial del desarrollo, entonces verlos con sus fortalezas y reconocer las debilidades que tiene, es la única forma que te va a permitir que ese niño aprenda a superar esa condición. Y finalmente, esto es un mensaje que yo quiero llevar en el día de hoy a las madres con un niño con una condición. No le resuelvan la vida, no le suplan ustedes sus necesidades de comunicación o sus deficiencias. ¿Por qué? ¿Qué estamos nosotros manejando? ¿Qué hacemos con una persona con una discapacidad cuando el cuidador principal, que es mamá, ya no está? Prepáralo para que cuando tú no estés, él sea independiente. Entonces quiero llevar ese mensaje para que justamente eso es lo que impulse a buscar la orientación y el acompañamiento de un profesional, porque eso te entrena a tú hacer tu hijo funcional y no de necesitar ni llegar a la angustia cuando ya está terminando tu vida, de quién va a cuidar a esta persona que no tiene esa capacidad para el autocuidado. Día Mundial del Autismo, el tema que tocó nuestra querida doctora Milagro Sierra en este segmento de salud mental en el día de hoy. Gracias, doctora, una vez más A ustedes por compartir con nosotros.